La ronda de contactos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está manteniendo en el Palacio de la Moncloa con diversos líderes políticos, usurpando, por cierto, atribuciones que son exclusivas del rey, nos ha servido por lo menos para dibujar el mapa político que ha quedado establecido después de las últimas elecciones. Sabemos, por ejemplo, que Albert Rivera trata de disputarle a Pablo Casado el puesto de jefe de la oposición y que se aleja todo lo que puede del Partido Socialista, agradeciendo esa promesa que hizo antes de las elecciones de que no pactaría con el PSOE. Por su parte, Pablo Casado, desde el Partido Popular, que sí ocupa ese puesto de jefe de la oposición, advierte a los electores: lleven cuidado que a lo mejor Ciudadanos, a la hora de la verdad, sí resulta que pacta con los socialistas. Y el tercero en discordia, Pablo Iglesias, se sigue arrastrando, pidiéndole a Pedro Sánchez una entrada en el gobierno y además aguantándose sin poder hablar, porque según coinciden todos los analistas políticos, PSOE y Podemos ya tienen un pacto, pero no lo pueden revelar antes de las próximas elecciones para que no perjudique a los socialistas. Bueno, así están las cosas en un momento en el que, por cierto, los presuntos golpistas de separatistas catalanes sí van a poder ir a elecciones. Ya saben que de los 12 imputados que están siendo sometidos a juicio en el Supremo, 5 de ellos han obtenido acta de diputado y, bueno, están ahora solicitando anulación del juicio para poder ejercer sus derechos políticos, mientras que 3 de los fugados se les autoriza también a poder presentar a las europeas. Veremos cómo termina todo esto con imputados y fugados formando parte de nuestro juego político. Y hoy nos fijaremos muy especialmente en dos asuntos. Primero, en la despedida de Inés Arrimadas del Parlamento de Cataluña. Como saben, se convierte en diputada en el Congreso de los Diputados en Madrid y hoy Quim Torra le ha dado una despedida bastante divertida que luego tendremos ocasión de repasar. Y hablaremos de la gran batalla que se presenta por Madrid en el Ayuntamiento. ¿Quién será finalmente el ganador de ese cetro que hoy en día ostenta Manuela Carmena? Tendremos ocasión de analizarlo. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o en Aragón verlos a través de la 8 de Zaragoza. Desde cualquier lugar de España y desde cualquier sitio del mundo pueden verlos si lo desean a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, que pueden encontrarnos en YouTube y que si quieren enviarnos sus comentarios a través del WhatsApp, cuentan para ello con un número de teléfono que lo único que tienen que hacer es memorizarlo en su móvil y poder mandarlos sus mensajes. Es el 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Alberto Sotillos. ¿Qué tal, Sotillos? Buenas noches. Encantado. Gracias por acompañarnos. Sergio Brabezo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Ana Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Antonio José Mesa, ¿qué tal? Gracias también, buenas Muy noches. bien, buenas noches. Bueno, pues ya lo saben, teóricamente es potestad del rey, del jefe del Estado, eso de llamar a consultas a los líderes de los partidos para solicitarle a alguno de ellos que forme gobierno. Y Pedro Sánchez, bueno, se ha atribuido esa potestad y desde el Palacio de la Moncloa, que no desde el Congreso de los Diputados, ha estado citando esta semana a los líderes de las diversas formaciones, lo cual, ya les decimos, es una falta de protocolo que no ha sentado nada bien en la Casa Real, pero que por lo menos nos ha servido para dibujar un poquito el panorama que ha quedado establecido tras las elecciones del pasado día 28. Bueno, sabemos que de momento esa ronda de contactos, bueno, PSOE y Podemos siguen siendo socios, pero prefieren ocultarlo para mantenerlo así en secreto y que ese acuerdo no perjudique a los socialistas en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Pablo Iglesias está exigiendo entrar en el gobierno, pero Pedro Sánchez prefiere dar una imagen de distancia y que en todo caso, que bueno, que sí, que están en negociaciones, pero que no hay nada cerrado, y está exigiendo que no lo haga público, cosa que no le gusta nada a Pablo Iglesias, ya que le gustaría cantar a los cuatro vientos, que es la pata necesaria para que este gobierno tenga una cierta estabilidad. Bueno, el caso es que, como les decimos, Pedro Sánchez prefiere que no se sepa que ya tienen acuerdos cerrados para que eso no perjudique sus buenas expectativas electorales por culpa de su cercanía a los populistas. Mientras tanto, Albert Rivera le quiere disputar a Pablo Casado el puesto de jefe de la oposición y, sobre todo, desea escenificar, y además en esa imagen lo están viendo, absolutamente tieso y distante en el momento de darle la mano, como si estuviera incómodo, quiere escenificar su lejanía de Pedro Sánchez para callar a todos
todos aquellos que le consideran dispuesto a pactar con los socialistas. Se alegra un montón de la promesa que hizo en campaña electoral cuando aseguró que nunca pactaría ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE. Ahora ve que le ha dado un buen rédito electoral. Y Pablo Casado, entronizado como líder de la oposición, ha cambiado de estrategia tras los malos resultados cosechados el 28 de abril. Ha decidido reconquistar el centro y abandonar sus postulados más derechistas. Se aleja de Vox, al que califica de extrema derecha, y trata de recomponer la situación de cara a la nueva cita electoral. En este nuevo escenario político, lo que más ha llamado la atención de los analistas ha sido justamente esa voluntad de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de ocultar su proximidad. La prensa ha hecho sus diversas interpretaciones. El periódico de Cataluña, por ejemplo, destaca: Sánchez e Iglesias allanan el camino hacia el pacto. La Razón dice: Sánchez e Iglesias ocultan su pacto y Rivera pide el 155. El ABC ratifica esa teoría diciendo: nada de Rivera, silencio cómplice de Iglesias. Y La Vanguardia no deja lugar a dudas: Sánchez confirma a Iglesias como socio preferente. Es una de las conclusiones que podemos sacar de los contactos políticos que se han producido esta semana. Señor Sotillos, ¿qué le parece a usted? Yo creo que no tanto pacto, yo creo que puede haber un preacuerdo, un entendimiento entre, evidentemente, el Partido Socialista y Podemos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque es lógico, sobre todo porque les viene bien a los dos, antes de las elecciones, llevarse bien. La imagen de que... Pero sí coincidimos en que no les conviene revelarlo de momento si hay algo más, ¿no? Yo creo que puede haber poco. O sea, probablemente Pedro Sánchez le haya dicho que sí a Pablo Iglesias, a todo, o a casi todo. Sí, sí, lo hablaremos, sí, sí, no habrá problema, sí, sí, porque además eso le pega mucho a Pedro Sánchez, de prometer eso que, sin ningún problema. Pero es que depende de factores tan importantes como dos, pero una sobre todo, elecciones importantes en Madrid y en el resto de España, pero Comunidad de Madrid, donde hay mucho que negociar con Podemos, y que probablemente pues todo pacto, acuerdo o diálogo que hayan abierto está sujeto a lo que vaya a pasar en las elecciones. Entonces yo creo que lo único que efectivamente el electorado ve bien es eso: nos llevamos bien. Pues enhorabuena, os lleváis bien. Pero vamos, yo no creo que haya nada cerrado, ¿eh? Y si lo hay, es mentira. Pues se rompería el día siguiente de las elecciones municipales. Bravezo. Bueno, sobre lo que está pasando, primero de todo, creo que una de las cosas importantes decir, la visita que está haciendo los diferentes candidatos, que eran candidatos a la presidencia, ya se había hecho anteriormente con Mariano Rajoy durante los 10 meses que tuvo pues ese momento entre dos elecciones, que fueron 10 meses completos en gobierno en funciones, y sí que tengo claro que obviamente la persona que está mejor situada para formar un gobierno es Pedro Sánchez. Ha ganado las elecciones, esa es la realidad, y no hay otra posibilidad de hacer pues otro tipo de gobierno. Dicho eso, me parece que es muy importante dejar clara la posición de Ciudadanos. En ningún momento vamos a apoyar a Pedro Sánchez. Eso era lo que decíamos, mucha gente nos decía, es que no lo van a hacer. Pues los números dan para un gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, y ya lo hemos dicho, lo hemos dejado claro, y creo que la última conversación que tuvo Pedro Sánchez con Albert Rivera también expuso de manera clara que no íbamos a pactar con el Partido Socialista. No podemos pactar con aquellos que pastelean con los golpistas, y eso es una de las cosas que tenemos muy claras y que no vamos a hacer. Y por otro lado... Si pactáis, no pastelearán con los independentistas. Hombre, cuando ya lo que han dicho aquí, Pedro Sánchez ha dejado muy claro que con quien quería pactar era con los independentistas y con los golpistas. No lo digo yo, lo dice IZ, que ha dicho claro con quién quería pactar y con quién eran sus compañeros de viaje preferidos. No solamente eso, sino cuando ha decidido Pedro Sánchez con quién quería pactar, era con Podemos, en vez de con Ciudadanos. Cuando tenemos todas esas cartas ya directamente encima de la mesa, ojo, ya también, además, una de las cosas que sabemos, va a subir Pedro Sánchez los impuestos a todos los españoles en 26.000 millones de euros. Pero eso ya lo sabías antes, ¿eh? Ya, bueno, antes, pero es que ya lo ha dicho de manera efectiva. A mí no me lo sube, ¿eh? De manera efectiva, que no te no los va a tengo la subir. suerte de que me lo vaya a subir. Espérate en el diésel. Por ahora. Espérate en el IRPF. Por cierto, el que una de las cosas que era extraordinaria en el IRPF es que decía, esto vamos a ingresar, subiendo el IRPF, vamos a ingresar 26.000 millones de euros. Cuando uno ve las cuotas más altas donde querían subir el IRPF,
si tuvieran que pagar el IRPF total de personas en España que están cotizando por más de 100.000 euros, solo llegaban a 13.000 millones Pues ya está de bien, pesetas. suficiente. 13.000, todo el salario íntegro. O sea, imagínense qué tipo de gobierno tenemos con Pedro Sánchez, que ya sabe perfectamente quién van a ser sus compañeros de viajes. Podemos y los golpistas. Esa es la impresión que da. Ana, ¿qué impresión te da a ti? Bien, igualmente coincido con él. Digamos que Sánchez no se ha saltado ni de alguna manera ha insultado al rey, ni muchísimo menos. Esto corresponde a una ronda con el resto de partidos. Yo creo que lo normal es que el jefe del Estado llame a los partidos y proponga que uno forme gobierno. Y entonces se reúne con los demás. Yo creo que él da por hecho que va a ser él y por eso le llama. Ese es otro escenario que viene después. Pero la ronda de contactos lo han hecho otros presidentes del gobierno, lo hizo Rajoy, lo hizo Felipe González y lo hizo el señor Aznar. Y además en la misma sala de prensa. O sea, no tiene nada que ver. Creo que los españoles de alguna manera damos la bienvenida un poco a esa ronda de contactos, que haya un poco de diálogo y que se vaya también, ya pasaron las elecciones, bueno, comenzamos otra el viernes, pero un poco la crispación. Entonces es normal que tengan ese, sobre todo cuando están diciendo que no van a realizar o van a tener más contactos hasta que no se termine el plazo de estas elecciones. Entonces, si no hablan, los ciudadanos y la prensa también se les echaría encima. Pero el momento en el cual les llame el jefe del Estado, evidentemente llegará como llegaron en los otros momentos. Respecto a Ciudadanos, bueno, pues ahora tiene otra estrategia que es ir hacia el PP. Entonces, como eso está en primer lugar, digamos que lo del sanchismo y el PSOE lo delega a un segundo lugar. Quiere ser el líder de la oposición y me temo pues, que ni el PP le va a dejar y a lo mejor con un poco de ayuda del PSOE tampoco. Lo va a tener difícil. Y evidente que la relación tiene que ser con otro partido de izquierdas, con Podemos, o con cualquier acuerdo que pueda tener de forma puntual con cualquiera del resto de los partidos que están en el hemiciclo, que para eso están. Entonces, la pugna va a estar entre el PP y Ciudadanos y a ver cómo salen de estas. Muy fácil lo tiene Pedro Sánchez para esta legislatura. Antonio José. Bueno, yo creo que a nadie le cabe duda que habrá un pacto, un acuerdo, o llamémosle X, entre Pedro Sánchez y Podemos. Nosotros siempre Pero si ya está, ese acuerdo ya está, o sea que no lo reconocen porque les perjudica, pero está clarísimo. Absolutamente, y lo esconden sistemáticamente porque no lo quieren dar a conocer antes de las elecciones municipales, con lo que ello le conllevaría al Partido Socialista en las urnas. Dicho esto, que el señor Sánchez utilice la Moncloa para hacer un repaso con, bueno, una serie de reuniones, bueno, pues tampoco me extraña, porque el señor Sánchez en su libro, en aquel manual de resistencia, ya se atrevió a publicar algunas frases de sus conversaciones personales con el rey, con lo cual, de este presidente del gobierno me espero cualquier cosa. En cuanto a quién disputa qué, pues hombre, está claro que los españoles han situado al Partido Popular, es verdad que con un peor resultado, al frente de la oposición. Por mucho que se empeñe el señor Rivera en decir yo soy el primero de la clase, lo siento, no. Estás por debajo del número de escaños y de votos del Partido Popular. Y en ese sentido, a ver si nos empezamos apelo a todo el centro derecha a enterar un poco de qué va la película. Porque si queremos, desde luego, una alternativa a los socialistas, a la subida de impuestos que ya nos han anunciado 26.000 millones de euros, y los que usan diésel no son millonarios. Yo tengo un coche diésel, entre otras cosas. Quiero decir, claro, los que nos van a freír a impuestos, la única alternativa se llama Partido Popular. Y ya hemos visto que votar a otras fuerzas políticas sirve de bien poco. Yo te he dejado hablar, Sergio. Yo sé que lo que digo no te gusta, pero con lo cual, claro, una situación muy dramática y muy grave. Vale, pero ¿sabes? Y bueno, pues ya que estamos así, tú te diste el pacto del abrazo con el señor Sánchez, aunque ahora prometéis que no vais a pactar, que todavía tengo que verlo, todavía tengo que verlo. Pero bueno, madre mía. Bueno, va, no entremos en el y tú más. Con lo cual, yo creo que el centro derecha tiene que hacer, bueno, pues un pequeño análisis, sentarse consigo mismo y decir, para las próximas elecciones, que el centro derecha lo llamo desde Ciudadanos hasta Vox. Y ahí tendrán que ver qué va a ocurrir en las próximas elecciones, porque ahora ya nos jugamos mucho. Nos jugamos muchas alcaldías muy importantes, nos jugamos muchas autonomías y nos jugamos mucho poder territorial, que en época de Zapatero, cuando nos metió la mayor crisis económica, cuando se subían los impuestos, el único contrapeso que había al gobierno desastroso de Zapatero eran comunidades gobernadas por el Partido Popular y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Con lo cual, quedan pocos días para unas elecciones y hay que apelar
a ese voto de utilidad y de centrismo y de moderación. Ya sabemos que Sánchez se va a entregar en manos otra vez de populistas y separatistas. Y ya hemos visto también que en estas elecciones lo que nosotros creíamos, y grave error, lo reconozco, grave error, creíamos que el partido de Ciudadanos y el partido de Vox salían en alianza con un centro derecha para combatir al verdadero enemigo, que es el de la subida de impuestos, el vender España, el del separatismo, que lo representa el señor Sánchez. Y no, salían a comerle la tostada al Partido Popular. Y desde luego de eso también te puedo asegurar que hemos aprendido. Ya aquí el Partido Popular va a liderar la oposición, va a hacer frente a este desgobierno y sobre todo a esa cantidad de medidas que ya se nos han anunciado. Si quedan solamente 20 días y ya nos han anunciado que nos van a freír con 26.000 millones, ¿qué será cuando pasen las elecciones municipales? Me quedan algunas dudas. Primero, que el centro derecha ocupa y Vox. Ahora ya podéis, ya sé que me queréis interrumpir y ahora podéis hablar, yo no os pienso interrumpir. A ver, si me enfrento contigo para ayudarte, porque si no sería Ciudadanos PP todo el rato, y como va a ser la legislatura todo el rato, Ciudadanos PP enfrentados, pues por variar un poco, quiero que desde la izquierda preguntemos al Partido Popular. Eso es un gran error, creer que estamos simplemente enfrentados, y eso es una de las afirmaciones que me parece que es primer gran error, y yo creo que eso, bueno, pues está alentado por el PSOE, que tiene muchas ganas de que, hombre, nosotros hemos propuesto al Partido Popular un acuerdo antes de las elecciones, estábamos hablando de las elecciones nacionales, propusimos un acuerdo para ir en coalición. Eso lo propusimos nosotros, Sergio. ¿Lo ves? Yo iba a preguntar que cuál de los dos se tenía que abstener, pero... Has hablado en el Senado, y nosotros estuvimos hablando sobre ir al Congreso de los Diputados. Al Congreso de los Diputados. Creo que lo que estoy diciendo es algo que beneficia a ambos dos, porque sabemos que cuando gobernamos, por ejemplo en Andalucía, las cosas están saliendo bien, se crea más empleo. Pues para verlo, ¿cómo que no ha dado tiempo? Pero para haberlo propuesto los dos, qué raro que no hayáis llegado a un acuerdo. ¿El qué, perdone? Para haberlo propuesto los dos la misma cosa, que no hayáis llegado a un acuerdo no tiene mucho sentido. Pues ¿no? mire, ¿Qué pasa? Que con la abstención también pasa igual. Claro. ¿El qué, perdón? Con la abstención para el gobierno de Sánchez, los dos habéis propuesto que lo haga el otro. No, hombre, ahí yo creo que Pablo Casado sí que se equivoca cuando le tiene que decir a otro partido lo que tiene que hacer. Yo creo que como mínimo jamás le hemos dicho al Partido Popular lo que tiene o no tiene que hacer. Yo os estaba intentando ayudar, pero sí que se equivoca Pablo Casado. No, si pedisteis hasta Pablo Iglesias, le pedisteis que se abstuviera en favorecer la investidura a Pedro Sánchez. No, y a Pedro Sánchez, cuando el famoso pacto del abrazo, Ciudadanos le pidió a Podemos que se abstuviera en favor de Pedro Sánchez. Y eso es así. No, pero yo quiero, ahora que vuelves a sacar eso, yo recuerdo perfectamente cuando se abrazaron tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado para enchufar jueces podemitas en el Poder Judicial, y estabais tan a gustito. Entonces no sé por qué eso que hace menos de 7 meses que ha pasado, 5 también, concreto, también estuvimos tan a gustito el Partido ¿por qué no ahora? Porque es un partido más, que es un partido más constitucional, me puedes tutear. De todas las maneras, no, si estás mintiendo, estás mintiendo descaradamente. Claro, no se está subiendo, no se sube los impuestos. Tuteame, mentiroso. Estamos en que la mayoría de los españoles con malos trabajos, que además no llegan ni a los 1.000 euros, y estás diciendo que están en unos 24.000 euros, 30.000, que ganan más de 130.000 euros, que son la subida de impuestos para los que ganan más de 130.000. La propuesta que estaba haciendo el Partido Socialista, Sí, 130.000. Y vosotros sois los que habláis continuamente, de Ciudadanos y PP igualmente, de subidas el IRPF, pero nunca habláis del IVA, que eso sí lo pagan todos igual. No es dependiendo de cuánto gane cada uno. El IVA es igual para todo el mundo. Impuestos directos e indirectos, si quieres podemos hablar. Claro, por eso, siempre. Vamos, para por eso, es que me gustaría que alguna vez a Ciudadanos... Los últimos estudios que hay en la Complutense te pueden dar de eso, sí, me encantaría oírlo alguna vez a Ciudadanos y al Partido Popular que hablaran de impuestos indirectos. Sí. Pero hablando sobre los pactos... Pero es que en impuestos directos, si quieres hablamos de impuestos directos e indirectos, pero es que lo más importante es la carga fiscal por cada una de las familias. Que sea progresiva lo que ganas. No, de todas la progresividad no funciona de esa manera, pero bueno, me estoy refiriendo concretamente a estudios de la Complutense, a su departamento de Economía en la Facultad de Economía. En cualquier caso. Es que esos estudios vienen, pero es que avalados por cualquier universidad
europea, estudio que los como tal, tienes. sí. Vale, Y el sí. Esos contrario, estudios sí, Pero porque si la tenemos Complutense muy ha sido la claro última en que aceptarlos. tenemos- Por eso lo digo, que de tenemos donde yo muy estudio claro, y que donde tenemos tengo muy mi tesis claro lo que doctoral. son impuestos directos e indirectos, perfectamente claro. Ahora bien, recuerda a Ya, lo Ciudadanos importante, carga al fiscal, Ciudadanos. carga fiscal, lo Claro, importante. claro, Carga fiscal. impositiva. En cualquier caso, recuerda a Ciudadanos en 2016 diciendo que era el partido de las reformas y Sí. que venía a desbloquear las instituciones porque España se merecía esas reformas. Pues parece que volvemos otra vez a que le gusta ese momento Sí, de el crispación, bloqueo de los continuo. independentistas, el bloqueo de los No, que hablamos independentistas que de estáis España, abrazando que es estamos hablando de realmente España. peligroso para Pero la si unidad ahora, de nuestro país. pero si ahora hay de todo menos bloqueo. No, Pedro no, porque Sánchez- cualquier Pedro pacto, Pedro Sánchez cualquier puede forma de gobernar, negociación- puede gobernar en solitario si le da la Claro, gana. por eso hablan de ello. Tiene, porque- tiene a Podemos, a Pablo Iglesias, tirado Sí, como un felpudo, sí, está sí. Pedro Sánchez limpiándose las suelas encima de la Claro. melena de Pablo Iglesias. Claro. Puede recurrir a Esquerra Republicana haciendo así cuando le dé la gana, Sí, cierto. a cambio de un caramelo, ¿de qué sabor lo quieres? Le da algo y los tiene ahí dispuestos. Tiene al resto de Frankenstein esperando a ver si les lanzan un huesillo también. O sea, Pedro Sánchez lo tiene Sí, perfecto. es De todo menos el bloqueo. discurso. Nadie está bloqueando nada, creo yo, ¿no? Pero me refiero Pero al podrían discurso. Al discurso de Albert Rivera sí que habla de él como yo me voy a alejar, yo no voy a permitir esa Pero es que investidura Albert Rivera porque se lo puede permitir. le porque conviene sabe- mucho alejarse. Sabe que Vamos a Pedro ver, Sánchez Albert Rivera puede acertó. Con Bildu no gobernar vamos a en- ningún lado. que Acertó con en Bildu campaña. No vamos a ningún al No, lado. pero Pero claro, vosotros pero habéis si es que- pactado pero con si es Bildu. que no va. Calma, calma. Pueden gobernar Que de parecéis solitario. políticos, qué vergüenza. No va ahora. Moderaros. La amenaza Que es no va. latente ha estado. O sea, ya está encima de la mesa ¿cómo que en no va? tanto en cuanto amenaza- se le pudiese dar la aritmética. pero porque Se ya- aprobó los ¿Que- decretos queréis ley, hablar uno se a aprobó uno? los decretos leyes hace 2 La días. amenaza que soltarais Y en también campaña el PP electoral Ni es caso. un hecho. Pero vamos Sí, también el voy a ayudar un poquito a don Javier No, no. a moderar esto. A ver, Que el PP... ¿queréis gritaros flojito? ¿Queréis hablar uno a uno? A ver, a ver. PP y Ciudadanos digan en campaña, van a gobernar los comunistas, los socialistas y los etarras. Para la campaña está regular, pero tiene un pase. Pero una vez fuera de la campaña, en la cual, yo qué sé, deberíamos de bajar un poco el nivel o subir el nivel, depende de qué estemos hablando, de decir que Bildu es el que va a comprometer el gobierno de Sánchez, es para reírse. Ya era para reírse antes, No ha dado la pero, aritmética para ello. pero es Si que no iba- hubiese- pero- ya bueno, es que- pero no me niegues que Pues si oye, hubiese dado, no vuelvo a lo hubiese mismo. habido falta de escrúpulos Voy- para hacerlo. Pues no lo sabemos. A lo Sí, mejor- y porque ya vosotros lo no has habríais demo- tenido falta de escrúpulos Ah, con pactar con Alberto, Vox, el pero que que- un día es Alberto, fascista, Alberto, otro derechista y el otro día Alberto, centrado. Alberto, Antonio. que ha gobernado Pedro Sánchez tras una moción de censura con 85 escaños, Que no hacía falta. apoyándose en partidos Que no de necesitaba. dudosa, vamos a decir, constitucionalidad. Votados, Por- votados. Sí, sí, yo no digo que no, Ilegales pero esos son tus votados. compañeros de viaje. Sí. Y cuando tú eliges los compañeros de Deberían, viaje, algunos deberían ser ilegales, deberían, pero son, Claro. son legales. Están en el Congreso. a Correcto. Dios gracias ¿Puedes- no los Antonio, Pero es el compañero de viaje. ya, bueno, Claro. ¿alguien Rufián me es puedes el que está decir en el quién Congreso, pero votó compañero a de Ana viaje del Pastor PSOE. como presidenta? ¿Qué apoyos recibió en la Cámara Ana Pastor para ser presidenta? Puedo recordar, no sí, sé. ¿De quién? El PSOE. No, no, dilo. Sí, el PSOE. No, ¿y qué más? ¿Y quién, ¿Y qué más? ¿Y quién ¿Y el recibió? resto? No, no, de esos restos, ¿quién Pues no más? me acuerdo, dímelo tú. Te lo digo yo, Sí. Bildu. Se resquebraja el PP, vamos. No. Una Oye, cosa puedes es, buscarlo si es quieres. presidir una cámara No, en la para que todo. tenía una fuerza mayoría. No, no. Claro, y No, otra cosa es no. llevar a cabo políticas y gobernar. Igual. No, no es lo mismo. Son En el diputados que- que están en el en que el te voy a hacer Congreso. una diferencia, Los han en el que te voy a hacer- votado Bueno, ciudadanos Ana, españoles para que estén en el En el Congreso. que te voy a hacer una saca pactos bueno, con si me Bildu. dejáis. No, no hay manera, de verdad. O hacemos que os cierro el micrófono y os lo abro de uno en uno, o tratáis de mantener un poco de orden, ¿no? Venga, en a el que ver. había una diferencia. Además, nosotros hemos apoyado gobiernos constitucionalistas allí donde se nos ha necesitado. No voy a recordar por qué Patxi López fue presidente fue Lehendakari en el País Vasco, o por qué Patxi López fue, aunque fue corto el espacio porque se repitieron las elecciones, presidente del Congreso de los Diputados. Y ahora me dice Alberto, no, a ver, lo que tendréis que hacer es facilitarlo y abstenernos. Bueno, nada se ha bloqueado y nada se ha dicho que no. A lo mejor no lo sé, no estoy en ese tipo de negociaciones a ese nivel. Pero lo que también te digo es que nosotros lo que no vamos a hacer es tensionar la cuerda, como sí hizo Pedro Sánchez, en la amenaza de unas terceras elecciones, y ante esa amenaza de no repetir las elecciones por tercera vez, fue cuando dijo, se abstiene el Partido Socialista y yo me voy, porque, bueno, le dijo más bien al Partido Socialista, nos abstenemos y tú te vas. Antonio, sin gustarme esa opción que hizo Pedro Sánchez, había una gran diferencia. Es que en su momento Mariano Rajoy no tenía con quién negociar porque nadie quería negociar con Mariano Rajoy, que es para preguntárselo, y la diferencia es que ahora Pedro Sánchez puede negociar con el que quiera. Esa es la sutil diferencia que convierte
pues una situación que es verdad que no fue nada recomendable, pero también el PP debería preguntarse por qué no hay nadie que quiera negociar con ellos. Bueno, sí, Vox, pero supongo que ahora tampoco, porque ahora os caen mal. Es que lo que no puede haber en política es un cambio constante de pareceres y de posicionamientos. Entonces, lo ha pecado mucho de ellos Ciudadanos, que incluso nació siendo una cosa y acabó variando en otra, lógica, pero durante un tiempo tuvo sus dudas, y el Partido Popular está en lo mismo. No puede ser que en campaña quiera gobernar y tener prácticamente ministros de Vox y que al día de después, oye, muy inteligentemente ha entendido el mensaje de los ciudadanos y le parezca que Vox es un partido absolutamente vergonzoso con el que no se puede pactar. Pero hoy vienes y en tu primer discurso nos dices que es importante parar en los municipios, el centro derecha, que incluye a Vox, debemos de parar y revertir lo que puede hacer Pedro Sánchez. O sea, que ahora sí que te parece bien pactar en los municipios con Vox para gobernar. Entonces, imagínate que yo fuera un ciudadano del PP, votante, pues no sé si voy a pactar con Vox o no. Mira, en Andalucía esta misma tesitura se nos ha dado y se nos puso encima de la mesa una serie de medidas para dar un apoyo de investidura o no al Partido Popular. Cuando Juanma Moreno y la Dirección Nacional de mi partido cogen aquellas medidas y dicen esto no hay por dónde cogerlo, se sentaron y dijeron esto sí, esto no, esto lo cambiamos y se ejecuta este plan de gobierno o este pacto de investidura. Y eso es lo que ha pasado. ¿Eso lo ha hecho alguna vez el Partido Socialista? Cuando ha recibido los apoyos de separatistas, independentistas, Bildu. En el más de los casos, callada por respuesta, le preguntan, oiga, ¿usted va a indultar a los separatistas que están en la cárcel por rebelión? Que no están ni juzgados, bueno, ni han pedido el indulto. Bueno, ¿y tú te crees normal que un presidente del gobierno no lo pueda desmentir? Pero vosotros creéis en la separación de poderes, ¿no? ¿Creéis? Cuando es el gobierno el que lo hace. Pero ¿Qué, el ¿crees o indulto? no crees en la Separación de separación poderes, si es una potestad del propio gobierno. Cuando ves al Pero por líder eso del... mismo, porque No como es una estamos. potestad del Ciudadanos gobierno... cree que no estamos en una democracia porque no hay separación de Mira, poderes. y yo no me hago fotos con Otegui, como si se han claro, hecho dirigentes del Partido Socialista. Es que eso es una vergüenza, hombre. Lo que es no una puede vergüenza. ser, podrán decir del PP lo que queráis, Pero si o lo pactáis que con quieran. Bildu, Pero hombre, hacerse fotos con numerosas Otegui, e infinitas líderes medidas del Partido Socialista, es como para echarse a temblar. Claro. Pero Y que Y voten quien abrió la caja de Pandora de proposiciones. todo esto ¿Pero del por qué podéis separatismo, pactar vosotros quien con abrió la Bildu y caja de los demás Pandora no? del separatismo, No te entiendo. recuerdo que fue el señor Rodríguez Zapatero que dijo, Bueno, ya, aprobaré por todo lo que venga por aprobado del supuesto. Parlamento, Zapatero es el culpable de del todo. Parlamento de Cataluña, el estatuto. Pero ahora que Hombre, hablamos, es culpable hablamos de muchas cosas que han pasado a ver, en España. Sí, es muy fácil. Decir Hablamos que de Zapatero no es el culpable de las cosas que Hablamos- hoy tenemos en España, e incluso mira lo que está haciendo todavía con Venezuela, que es una vergüenza. Bueno, o sea, pues- que su situación con Zapatero Zapatero, la verdad, malísimo. ponerlo como ejemplo de algo, creo que es verdaderamente incluso un error. Yo saco a Aznar porque hay que sacarlo de vez en cuando. Tú Zapatero, yo Aznar. Ya estamos empate. Pues En no, eso. no, Digo, para si que a nos mí quedemos Aznar contentos es con la otro culpa de partido todo y es de Zapatero. En este paso sacamos a Franco. Merry Que se ha pasado de La moda culpa ya. de todo... Bueno, Franco supone que sale en breve, ¿no? Habrá que Bueno, verlo. volverá a salir, ¿no? Y No sé. también estaba Alonso, ¿no? Cuando pasaba con Bildu y tenía pero la el PP alcaldía, puede pactar. pero el PP. El problema es que desde vuestros partidos, cuando pacta la izquierda, no puede pactar con nadie. Entonces generáis un cordón sanitario para los ciudadanos, para que no tengan esa presión de que no pueden votarles. ¿Me porque vas a hablar no a mí pueden de cordones pactar con nadie. sanitarios? No Al pueden Partido pactar con Popular. nadie. Y el Partido Popular, luego, cuando está a modo gobierno, o quiere formar ese y que le apoyen todas esas propuestas a modo institucional, habéis sido- mira, es una cuestión Ana, de Estado que le apoyen. habéis sido tan- Todos los partidos es una cuestión del Estado. Te voy a dar un dato. Operáis tanto con la víscera, Sí, sí. con la víscera, que habéis sido habéis incapaces. perdido Déjame con la terminar un víscera. momentito. Operáis tanto con la víscera Espera. que habéis sido incapaces de aceptar la alcaldía de Madrid en Carmona con los votos del Partido Popular y habéis preferido entregársela a Carmena, alcaldesa podemita, antes de aceptar vosotros la alcaldía con el voto del Partido Pero era Popular, más que se lo dijo lógico. Esperanza Aguirre a Es que era más lógico, a Carmona. Carmena, Fíjate, si Carmena. sois viscerales... Carmena con fíjate, Carmona, dos de fíjate, izquierdas, fíjate. que no Esperanza con Fíjate, el PP. fíjate. Fíjate si es lógico. Preferéis rechazar la alcaldía del Partido Socialista Antonio, Pero que son dos antes partidos de recibir izquierda. los votos del Partido Popular, que generosamente se os daban con tal Ganaron- de que no gobernara Mira, no, eso Podemos. es tramposo. Hombre, Primero, porque no tenía hubiera más cogido esa votos alcaldía ni tú, Carmena, Antonio, tenía ni tú. más votos Carmena. Segundo, se apoya en otro partido de izquierda. No se va a apoyar en el Partido Popular, Así pasó. evidentemente. Pues ya está, os Es evidente, gusta más pues Podemos, evidente. claro. Pues el resto de lógico, partidos, pues sí, acabas de por decir eso que la gusta izquierda más a ti, pacta con la Pepe. izquierda, hombre. Lógico. Ya Muy bien, está. Sergio. Gran Pues, descubrimiento, bueno. gran Vamos. descubrimiento. Bueno. Pues creo, entonces, ¿para qué creo que culpas ya está, a ya que- estamos todos de acuerdo, estamos todos de a acuerdo. que, Con lo cual PSOE vamos a, pacte vamos, con Bildu? ni caso.
Vamos a pasar página, porque se ha mencionado aquí el tema de los separatistas catalanes y también tienen cartas en esta partida en la que se ha barajado a todas las bandas. Incluso los que están fugados podrán presentarse a las elecciones europeas o los que están sentados en el banquillo están siendo juzgados por rebelión, sedición o lo que se tercie, que 12 de los que están, son 12 los que están sentados en el banquillo, 5 de ellos han obtenido acta de diputado y están pidiendo ahora que se anule el juicio para poder ejercer sus labores políticas. En fin, pausa y hablamos de la situación de este proceso de Cataluña. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales.
y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.